Esto tiene una explicación jurídica muy complicada y por eso es bueno hablar con un profesor, con los que saben. Nos atiende el doctor Santiago Tres Palacios, quien es profesor de la maestría de Derecho Penal, profesor de maestría en la Universidad del Rosario. Él sabe cómo es la vaina. Profesor, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Esto lo repetimos y lo repetimos quienes no somos abogados y lo entendemos de una manera muy simple, pero esto no es tan simple. Al final, esto no sale bien, porque la gente está indignada, doctor Santiago, y no va a aceptar que estos tres señores vayan a pagar, si les aceptan su colaboración, una pena que no se compadece. Pero los expertos dicen es que si la información que han ofrecido es tan importante, vale la pena. ¿Cómo manejar ese equilibrio, doctor Tres Palacios, especialmente con la opinión pública? Así es, Julio. No, esto es un tema bastante complejo y es, digamos, una de las cuestiones cruciales en lo que conocemos como justicia negociada. Lo que debe ponderar la Fiscalía General de la Nación en este caso es si la información que ellos habrán de suministrar sí tiene el suficiente peso como para prescindir de la persecución, para suspenderla, o por el contrario, para llegar a un acuerdo sobre la cuantía de la pena. Recordemos que los acuerdos con la justicia pueden ir desde un preacuerdo en el que se impondría una pena efectiva hasta un principio de oportunidad en el cual la Fiscalía podría incluso renunciar, es decir, que estas personas no tuvieran que pasar ni un solo día de cárcel. Por lo que se ha anunciado en las audiencias de hoy, en las que habrá una solicitud de medida de aseguramiento, lo previsible es que estos ciudadanos pues al menos sí conocerán una cárcel por dentro. Ya las condiciones y cuánta será la pena definitiva sí será el resultado de la negociación, que como usted ha dicho tiene muchos matices y muchas complejidades. Y aquí también es importante señalar que, y esto depende de la Fiscalía General de la Nación, debe buscarse que la información sí sea realmente efectiva y que los grandes responsables salgan aquí involucrados, porque tampoco se trata de que ellos den una información menor, involucren a subordinados o hagan falsos positivos judiciales mintiendo sobre personas que no tenían nada que ver y obtengan beneficios pues a cambio de nada. Si entregan a los verdaderos responsables, se cae la estructura delincuencial, devuelven todo el dinero efectivamente apropiado, pues creo que es razonable que la justicia sea un poco por el bien superior de la verdad y que los verdaderos responsables también entren en este juego, si se puede llamar así, punitivo. Sí, hay que recordar que siempre esto tiene que ir hacia arriba, es decir, ellos no van a entregar a una secretaria, a una funcionaria judicial, ellos no van a entregar a un conductor que llevó la plata, no, esto es para arriba. Ellos tienen que entregar información valiosa que resulte ejemplarizante para el país. Lucas, creo que tengo el nombre de la protagonista de hoy, que además de la fiscal general de la Nación, será la señora jueza de garantías. Se llama Diana Carolina Parra. Diana Carolina Parra, imagínense usted, el tigre, la rifa que se ganó, ¿no? No, mejor dicho, pues es la audiencia más esperada de los últimos años en Colombia. Pero, mire, doctor... Lucas, es juzgado 45 penal municipal, control de garantías, doctora Diana Carolina Parra. Perfecto. Y en 36 minutos, la fiscalía. Doctor Tres Palacios, yo no quiero que hablemos de las personas sobre las que van a hablar los futuros imputados, sino sobre quienes no van a hablar, porque hay personas que según se rumora en los corrillos políticos, pues participaron en este entramado de corrupción y que no han sido mencionados por ninguno de los implicados. En ese sentido, el hecho de no hablar sobre esas personas podría afectar el principio de oportunidad o el preacuerdo, o ellos no están obligados a dar información que la Fiscalía no les haya pedido o que ellos no hayan firmado. Digamos que eso depende de lo que decida la Fiscalía, pero en términos generales, para el acuerdo no se requiere información. El acuerdo se haría sobre la base de devolver, digamos, lo que ellos se les haya visto incrementado el patrimonio
y en ver a ver qué pena logran pactar, acordar y pues cuál es el beneficio que reciben básicamente por no desgastar el sistema de justicia. Eso respecto al acuerdo. Si la modalidad que se asume es el principio de oportunidad, sí debe haber una información, la información debe ser verdadera, la información debe desarticular la organización delincuencial, digamos todo el entramaje de corrupción, y en ese caso quedaría suspendido el proceso de ellos hasta que declaren efectivamente en el juicio y se pueda valorar que la información que han suministrado es veraz, es confiable, es verificable y que apuntó hacia los verdaderos responsables. Si en algún momento la Fiscalía, en medio de este trámite, lograra percibir un encubrimiento como, digamos, podría sospecharse de un caso como estas personas podrían perder absolutamente todos los beneficios en esa modalidad de principio de oportunidad. Sin embargo, por lo que ha ido trascendiendo por los medios de comunicación, lo que al parecer están intentando lograr estas personas es un acuerdo en el cual devolverían la suma de dinero que ellos dicen se le ha incrementado el patrimonio y piden una pena que según también se ha filtrado iría más o menos por los 5 años. Pero esto dependerá obviamente de que la Fiscalía esté de acuerdo y máxime con la nómina de lujo de fiscales que ustedes ahorita señalaban, que digamos hace mucho tiempo no se veía la selección Colombia de fiscales dedicada a un caso particular, por lo que supongo que con tan notables juristas la Fiscalía tendrá bien custodiados sus intereses. Abogado Tres Palacios, yo quiero preguntarle cuánto puede tardar el juez en tomar la decisión de imponer esa medida de aseguramiento privativa de la libertad que va a pedir la Fiscalía hoy en medio de esta audiencia. A ver, si pensáramos, digamos, un poquito de que se hayan acercado a estas personas por fuera de la audiencia, es decir, los defensores y la Fiscalía, y que hayan, digamos, estado de acuerdo en la solicitud que se va a presentar, eso no debería tardar mucho. Una imputación, por larga que sea, puede durar 2 o 3 horas. El juez instalaría de inmediato la solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía la solicitaría en máximo 4 o 5 horas, y ya el tiempo que va a tardar la audiencia va a depender de si los defensores se oponen o no. Si los defensores se oponen, deben contar con un término razonable para poder traer elementos, y esta audiencia se podría volver de incluso varias semanas. Si no hay una oposición de los defensores, o digamos que su intervención es bastante sucinta, la decisión se podría tomar incluso hoy mismo. Digamos que ya buscando un punto medio, yo creo que esta decisión, ya falta ver si el juez, si la jueza en este caso, que ya nos anticiparon que se trata de la doctora Diana, decide que las audiencias también se hagan durante el fin de semana. Pero a más tardar, supongo yo, durante esta semana o empezando la otra, tendríamos ya la decisión. Y es el juez quien decide si esta medida de aseguramiento se va a llevar en un centro privativo de la libertad, digamos, ordinario, o si es en una guarnición militar, como al parecer lo han solicitado las defensas. Abogado, estamos dando por hecho que ellos van a ser detenidos y que irán, pues, a algún centro de reclusión, el que se defina. Pero ¿existe la posibilidad que dentro de lo acordado ellos hayan dicho, mire, no, déjenos en libertad? Sí, eso es una de las posibilidades. Digamos que aquí hay 3 terrenos. Uno, que la Fiscalía no presente la solicitud de medida de aseguramiento, que eso es posible a cambio de alguna información que le hayan suministrado. 2, que se vayan a una audiencia, digamos, en términos normales o como las que están diseñados en el código, en el cual ellos planteen una solicitud, la defensa o una oposición, y sea el juez quien decida si los priva o no de la libertad. O 3, que es, digamos, lo más esperable en un caso de esta naturaleza y dada la información que se ha podido ir obteniendo, que haya una especie de acuerdo entre Fiscalía y defensa y el juez deba configurarse en medio de ese acuerdo. También es muy importante señalar que el juez puede imponer una medida menos lesiva que la que le solicite la Fiscalía, pero nunca más. ¿Qué quiere decir esto? Que así la Fiscalía incluso solicite, por ejemplo, la prisión en un centro carcelario o en una guarnición militar, la jueza en este caso puede valorar y darla en domicilio o darla en la guarnición o dejarlos en libertad o como unas medidas no privativas. Recordemos el antecedente de Nicolás Petro, que pese a que hubo una solicitud expresa de prisión domiciliaria, pues quedó con una medida no privativas de su libertad, la prohibición de salir pues de la ciudad. Abogado, yo entiendo la lógica de que tienen este tipo de acuerdos y no es solo en Colombia, sino en todo, a nivel mundial, se puede decir. Pero siempre he tenido una preocupación, sobre todo en Colombia, que los corruptos ven la corrupción como un negocio de riesgo. Y se lo explico así. Si hacen un acto de corrupción y les sale bien y los descubren, pues para ellos maravilloso. Pero si los descubren
como en este caso, lo que hacen es que negocian con la justicia, buscan un centro de reclusión adecuado, devuelven algún dinero que ellos dicen el que lograron conseguir con la corrupción y acusan a una o dos o tres personas, pero protegen a los que realmente más poderosos de esa estructura por temor. ¿Cómo evitar que eso suceda nuevamente y que esto, como le digo, se vuelva más que una negociación con la justicia, un mecanismo de crear un negocio de riesgo para los corruptos? Así es, Félix, lo acabas de resumir de inmejorable manera y aquí dependemos de la seriedad y las exigencias que plantea la Fiscalía General de la Nación. Yo en lo personal coincido con el prejuicio o digamos con el juicio que ustedes realizan. Los principios de oportunidad cuando se tratan de desmantelar organizaciones en la práctica han sido una herramienta de encubrimiento y muchas veces estas personas piden permiso antes de ir a realizar estas matrices de información y de hecho muchas veces están de acuerdo con las personas a las que ellos mismos van a señalar. Eso es algo, digamos, que es imposible disminuir a cero, será un riesgo que siempre se presente. Además porque muchas veces lo que sale ante la opinión son leves sumas de dinero comparada con toda la corrupción que hay detrás. Esto, vuelvo y repito, depende de la seriedad con la que la Fiscalía exija y corrobore la información que se le ha entregado y sobre todo que la Fiscalía esté muy atenta de si esto se está haciendo como una estrategia de encubrimiento, que, vuelvo y digo, no en este caso particular, sino por mi convicción generalizada y de acuerdo a mi experiencia, es lo que normalmente y de manera regular ocurre. Doctor Tres Palacios, ya hablamos del tema de la imputación, de la medida de aseguramiento y ahora quiero que hablemos de la posibilidad de ese principio de oportunidad. ¿Cuál es el momento procesal en el que el juez debe evaluar ese principio de oportunidad? ¿Va a ser este mismo juez de control de garantías o vamos a tener que esperar un tiempo para saber el futuro de ese principio de oportunidad? No, esta jueza en este caso no tiene nada que ver con el principio de oportunidad. Ese se tendrá que presentar con posterioridad y tras unos acercamientos entre la defensa y la fiscalía tendrá que ser aprobado por la señora fiscal general de la Nación o por quien ella determine y se puede presentar de acuerdo con la ley hasta antes de iniciar el juicio oral, pero de acuerdo con la última reglamentación que sacó la fiscalía hasta antes del sentido del fallo. Esto en términos de tiempo equivaldría más o menos a unos 2 o 3 años, es decir, desde hoy hasta dentro de 3 años. Lo que nos dice la experiencia es que el principio de oportunidad cuando se hace para desarticular una organización suele presentarse antes de la acusación. Eso sería más o menos dentro de 3 meses. Quiere decir que estamos, digamos, en términos razonables para que esto se sepa ante la opinión pública hablando de 3 meses a 3 años. También alguien podría decir, ¿se podría presentar en una semana? Sí, es posible que ya esté listo y que ya, digamos, que se vaya a una imputación casi que protocolaria. ¿Se puede presentar dentro de más tiempo? Claro, porque hay procesos que han durado hasta 10 años por esta clase de hechos. Pero en términos razonables, yo diría que de unos 3 meses, si se hace antes de la acusación, hasta 3 años si se hace antes del sentido del fallo. Pero si es un acuerdo, si es lo que denominamos un preacuerdo, que es la otra modalidad que les decía en la que no hay entrega de información, sino devolución de una cantidad de dinero y una pena pactada, se suele presentar antes de la acusación. Y ese tendría que ser más o menos, por lo menos, dentro de los próximos 3-4 meses. Profesor Tres Palacios, yo le voy a cambiar el personaje, pero seguimos en el mismo caso. A Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones, se les señaló de ser quien supuestamente entregó el dinero e hizo enlaces pues con los expresidentes del Congreso. A raíz de esto, ella salió del gobierno. De esta manera, en este momento, ¿ella es aforada en este caso o por haber salido del gobierno perdió ese fuero? Los fueros de los ministros, que creo que es a lo que equivaldría la alta consejería, si mi memoria no me falla, es por la norma vigente al momento de los hechos, de acuerdo a las funciones que desempeñaba. En ese caso, ella sí debería, si eso es así, ella debería ser investigada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y sería la Corte quien llevaría el caso en su contra, por ser el momento en el que se realizaron los hechos, haber tenido ese fuero especial. Hablemos, ahora que usted menciona a la Corte Suprema, de el proceso que en paralelo se está llevando a nivel de la Corte en contra de los congresistas que habrían estado involucrados en este caso. La información que le va a presentar hoy la Fiscalía al juez de garantías
es exactamente la misma que hay hoy en la Corte Suprema? ¿O de repente los magistrados que están llevando el caso se llevarán una sorpresa al descubrir un montón de información que ellos no tenían, y eso pues debería o podría ir en contra de los señores que hoy se van a enfrentar al juez por no haber contado toda la verdad ante la Corte? Claro, es que este es un caso en el que, digamos que se afloran mucho los conflictos de competencia o la complejidad de la competencia en Colombia, porque tenemos los que decíamos ahorita, posibles ministros involucrados, posibles altos consejeros, posibles gobernadores, son investigados por una fiscalía delegada ante la Corte y el proceso se lleva ante la Corte. Están también los congresistas, que ellos no son investigados por fiscales delegados ante la Corte, sino que son investigados por una unidad, por una sala especial de la Corte Suprema de Justicia. Y están los otros ordinarios, que es como el caso que tenemos aquí de Olmedo Schneider y el doctor Luis. Ahora, ya la comunidad de prueba no existe, sino que cada actuación se va adelantando con sus propios medios probatorios. Sin embargo, si la Fiscalía ha tenido información, algún hallazgo, alguna matriz o algún elemento que comprometa a un aforado, tiene que habérselo enviado de inmediato hacia aforado, porque ella no tiene competencia para adelantar esa investigación. Quiere decir esto que todo lo que hoy salga en la audiencia y que involucre a aforados constitucionales se tendrá que enviar al competente. Si es el señor presidente de la República, se lo tendrán que enviar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Si es un congresista, a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y si es un aforado legal de como los ministros, se tendrá que enviar a una Fiscalía delegada ante la Corte, que en ese caso pues serían estos mismos, porque entiendo es coordinado por el señor coordinador de las Fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia. Bueno, fue como estar en clase, doctor Tres Palacios. Muy didáctico y muy claro y muy sencillo el lenguaje para entender lo que va a pasar hoy. Ha sido usted muy amable, pero como salió bien la cosa, lo vamos a seguir molestando, doctor. Aquí siempre dispuestos y disponibles, Julio. Un abrazo para usted y para todos.